buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del House View Global. Hoy me acompaña Sergio González. Bienvenido Sergio, un gusto que puedas acompañar en esta aventura de los House View mensuales, así que bienvenido. Gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación. Mucha información Bueno, hoy. sí, hoy mucha información. Sergio nos va a hablar de las recomendaciones de cartera que estamos haciendo en este contexto. Así que bueno, como hacemos todos los meses, voy a dar un poco el pantallazo general, qué es lo que nos pasó en el último mes, cómo nos cambió, si es que nos cambió nuestra perspectiva. Así que bueno, como siempre, haciendo el aviso de que toda esta información, además de estar grabada en nuestro canal de YouTube, también van a tener en perspectivas.coen.com.ar toda la información y el texto que iremos acompañando a esta presentación. Así que, como digo siempre, sin más preámbulo, arranco con la presentación que les había preparado. Así que cualquier duda, lo mismo Sergio, si querés interrumpir, sentirte libre de hacer las preguntas que creas convenientes. Así que Adelante. arrancando a ver si me funciona esto. Bien, perfecto. Arrancamos con todo un poco de esto, a todo no podía ser de otra manera hablando de Trump, ¿no? Y cuál es cómo está impactando esto, no solo en la economía, sino también en los mercados, un mercado que en el último mes mostró una altísima volatilidad. Afortunadamente, esta volatilidad no vino acompañada de derrumbe o fuerte corrección, sino que simplemente nos mantiene en un ritmo bastante digamos, con bastante movimiento todos los días, no sabemos con qué nos vamos a encontrar al día siguiente. Así que bueno, son momentos para tener los pies firmes sobre el escenario y ver cómo podemos cambiar o cómo nos podría impactar desde lo comunicacional a la realidad en nuestras recomendaciones de inversión. Un poco tratando de hacer un análisis más cualitativo de la situación macro y de mercado que vemos, me pareció un poco perder un poquito, no sé si invertir un poquito de tiempo, esa es la palabra, en cuál es nuestra razón conceptual detrás de todo este contexto. Por un lado, nosotros marcamos lo que llamamos la herencia, es decir, cuáles son las condiciones iniciales que arranca esta presidencia, esta segunda presidencia de Trump, algo que lo hemos venido mostrando a lo largo de los House View durante el año pasado y el último que hicimos con Ana, pero en principio tenemos una economía con una muy buena performance en cuanto al nivel de actividad. Recuerden que le llamamos el no landing, básicamente la actividad no mostró signos de desaceleración, de hecho con un 2024 en el cual la actividad creció prácticamente lo mismo que en el 2023. Tenemos sólidos balances de las empresas, ¿no? Que este crecimiento del nivel de actividad, las empresas lo absorben con todo, estamos en plena temporada de balances y no solo estamos viendo muy buenos resultados de los balances, sino mucho mejor a lo esperado. Eso también le pone un soporte importante a las acciones. También tenemos un mercado laboral muy sólido en el cual tenemos la creación de empleo todos los meses nos va sorprendiendo, al mismo tiempo que tenemos una tasa de desocupación en niveles históricamente bajos, casi pleno empleo, le podríamos decir que está la situación en Estados Unidos. Después teníamos una situación de la inflación con una lenta desinflación, en el sentido, le hablamos, no es lenta si consideramos que en 2021-2022 la inflación en Estados Unidos llegó a superar el 9% y ahora estamos mirando el segundo decimal después del 2, ¿no? Entre 2 y 3% es la resistencia que marca esa inflación para llegar al objetivo de la Fed. Recuerden que para hacer ese proceso de desinflación, la Fed tuvo que subir muy fuerte la tasa del 0,25 al 5,50, no fue un dato menor, pero bueno, en ese contexto es la velocidad en la convergencia de la inflación es lo que le va a dar mayor o menor grados de libertad a la Fed para hacer su política monetaria más laxa, ¿no? Para bajar las tasas de interés. Por otro lado, teníamos algunas cuestiones preocupantes, como es un déficit fiscal elevado, ¿no? Estados Unidos, la presidencia de Biden se dejó, si bien lo aplaudimos en cuanto a materia de crecimiento y empleo, le tenemos que dar un reprobado en materia de política fiscal, cerró con un déficit fiscal muy alto en un contexto de crecimiento, eso si quieren es un poco imperdonable en algún sentido, con una deuda pública que alcanza niveles récord y nuevamente está prácticamente superando el límite de la deuda, ¿no? Que tiene establecido. Eso le pone un riesgo y por otro lado teníamos un dólar a nivel global
que con esta buena foto que está mostrada, o esta buena película que mostraba Estados Unidos en un contexto en el cual el mundo lo tenía mucho más complicada, sobre todo Europa, nos daba un contexto de un superdólar, ¿no? Un dólar que a nivel global está entre los niveles más altos de los últimos 40 años, ¿no? Solamente tuvimos 3 episodios en los cuales, 2 episodios adicionales en los cuales el dólar había estado tan alto como está ahora. Así que eso es la condición inicial, ¿no? Eso si quieren lo que teníamos en diciembre. Empezó, como ustedes saben, el 6 de enero arrancó la segunda presidencia de Trump y en el medio, obviamente, tenemos la impronta, cuáles son todas sus políticas, en el cual algunas refuerzan esta herencia y algunas las refuerza para bien y otros las refuerza para mal, ¿no? Entonces, en este sentido, algunas cuestiones pro crecimiento es esta agenda de desregulación que plantea Trump. Obviamente eso es muy bueno para las empresas, también está estableciendo o proponiendo una rebaja de impuestos a las empresas, lo cual todo eso sigue siendo música para los oídos de los balances de las empresas, ¿no? Mantiene el crecimiento con con menor presión impositiva, eso es algo bueno. Obviamente que cuando viste ese santo, el santo del déficit fiscal, se complica, obviamente, con hacer una política fiscal un poco más expansiva. Lejos queda esa idea de ir corrigiendo las cuentas públicas, a pesar de que la dialéctica de Trump apunta a que va a corregir los déficits fiscales. Todavía no sabemos cómo, o por lo menos no le vemos mucha uña de guitarrero, por así decirlo, en cuanto a lo que está mostrando que va a hacer para mejorar ese resultado fiscal. Por otro lado, tenemos la suba de aranceles, ¿no? Acá algo, si quieren, que muy, digamos, desde el problema, si ustedes me trabé, perdón. Si ustedes pueden ver en estos argumentos que le di, no puse la política o el desequilibrio externo como un gran problema o como una carga de la herencia, me parece que no lo era, pero sí es cierto que Trump usa eso, la política arancelaria, como un mecanismo de negociación para conseguir esos otros objetivos para Estados Unidos. Ahí vamos a ver el balance de qué es lo que gana y qué es lo que pierde. Todo apunta a que va a perder más de lo que gana, así pasó en el 2018. Y también tenemos en el medio todo esto, estas medidas, una potencial guerra comercial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el resto del mundo también responde y obviamente cuando el mundo también responde, esto podemos hacer en principio un dólar que se fortalece más, básicamente porque el resto de las monedas se debilita, y un crecimiento global que empieza a tambalear, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos? Herencia de Biden más las primeras medidas de Trump o el plan Trump. Bueno, un escenario en el cual manejamos de higher for longer, ¿no? Unas tasas de interés que van a estar altas por más tiempo. Después vamos a ver cómo eso nos impacta en las inversiones, pero lo cierto es que vamos a tener una Fed que está muy cómoda esperando, más si consideramos que la economía sigue bien, entonces su doble mandato tiene pleno empleo, tendría que preocuparse más por la inflación. En ese contexto, la Fed decide esperar y frenó el proceso de baja de tasas que había iniciado en el segundo semestre del año pasado. Tenemos buenas perspectivas de crecimiento, lo pongo entre comillas, preocupante consenso en cuanto al crecimiento económico de Estados Unidos. Esperan que este año va a ser el cuarto año que la economía crezca cerca del 3%, lo cual sería muy bueno, pero pocas veces, es decir, no le están asignando nada de volatilidad a ese crecimiento, lo cual me genera esas dudas. Ahora lo vamos a discutir un poquito. Se espera que las ganancias de las empresas siguen siendo buenas. Estamos en plena temporada del cuarto trimestre y todas las perspectivas para el 2025 siguen siendo alentadoras, así que eso sigue dando soporte a los precios de las acciones. Por otro lado, vamos a tener un escenario con probablemente más inflación, básicamente por la política arancelaria y una economía que tiende a recalentarse. Podemos tener más déficit fiscal, seguramente. Esto le va a poner presión a los rendimientos de los bonos del Tesoro, básicamente porque aumenta ese riesgo del crédito público para Estados Unidos.
tampoco decimos que va a haber un sell-off de bonos americanos, pero le va a costar seducir a los inversores con estos números que les estoy mostrando. Vamos a un escenario en el cual el dólar va a estar más fuerte por una probable guerra de monedas. Después vamos a ver hasta dónde llega y por cuánto tiempo, pero hoy el escenario que les quiero marcar es hacia dónde creo que el mercado está yendo. Y por otro lado, seguramente esto golpea el crecimiento del resto del mundo, básicamente porque el mundo depende mucho de lo que le exporta a Estados Unidos, y obviamente Estados Unidos frene el nivel de compras, obviamente los impacta, y ahora vamos a ver a quién les impacta más y quién les impacta menos. Entonces, como riesgo general, como conclusión general de herencia más Trump igual a higher for longer, bueno, probablemente en los próximos house view de más adelante vamos a empezar a ver que un mercado que empieza a ver riesgos más latentes de esta inflación, ¿no? Que se quede con la inflación y le golpea el crecimiento, y en el mismo contexto, y eso obliga a tener tasas de interés más altas por más tiempo, ¿no? Así que eso desde lo conceptual, como inauguramos también hace un tiempo con Miri, hablando de un semáforo del mes, un poco para que se lleven una idea de qué es lo que pasó en el margen con toda la coyuntura macroeconómica, me parece importante así, inaugurar este estilo de decir qué cosas empeoraron y qué cosas mejoraron. Como ustedes ven acá en el margen, ustedes verán cómo podemos decir tanto pseudo optimismo con Estados Unidos y sin embargo no hay ninguna luz verde en este semáforo. Bueno, básicamente porque cuando comparamos el margen, las cosas que están bien han empeorado un poquito y las cosas que estaban mal empeoraron mucho más, por eso es el rojo, ¿no? Entonces, empezando con el nivel de actividad, que eso no sé si ahí se puede ver en la pantalla, pero es un amarillo verdolaga, ¿no? Si bien la actividad está bien, las señales que tuvimos en el cuarto trimestre fue un crecimiento que no nos convenció, digamos, ahora lo vamos a ver, de un 2,4%, esperábamos arriba de 3%. No digo que nos desilusionó, pero nos pone un poquito, bajar un poquito la espuma, o por lo menos no ir tan con caballo ciego, ¿no? Pensando que la economía no va a tener ningún tropiezo. Dio una señal, es cierto que tuvimos una contribución de los inventarios y que el consumo vino muy fuerte, pero son cuestiones a ser duros en cuanto a la metodología, ¿no? Si vino peor, eso lo tenemos que marcar, así que la actividad está bien, pero en el margen da algunos signos de fatiga. El mercado laboral también está en una situación buena, pero empeorando en el margen. Ustedes me dirán por qué, si acabas de decir pleno empleo. Bueno, la creación de empleos privados, si bien siguió creciendo, está mostrando también ciertos niveles de fatiga y con una preocupación que nos genera ahí. Por eso ahí la contribución al amarillo es que los salarios están acelerando, ¿no? Eso para la economía, si bien me viste al consumo, me complica a la inflación, me complica las perspectivas de la Fed, por eso es un poquito más los dientes apretados. La inflación vino peor, lo vamos a detallar, algo que venimos insistiendo desde el segundo semestre del año pasado, sobre todo cuando allá Powell se había aventurado a bajar la tasa de interés 50 puntos básicos. Bueno, los datos van a ser, quizás se sorprendan por la tendencia que está teniendo la inflación, así que ahí le ponemos un rojito suave, porque todavía no es que la inflación se disparó, pero es algo a tener muy en cuenta en qué es lo que puede pasar. En amarillo, como alerta, quizás una Fed que se pone un poquito más halcón. Esto de hecho lo hemos planteado en el House View pasado, una Fed en el cual con esta macro, con crecimiento, con riesgo de recalentamiento y una inflación que además de estar alta tiene empujes que lo pueden hacer empeorar, como esta política arancelaria. Bueno, el tema del debate de qué va a pasar por las tasas de interés ya dejó de ser cuántas veces las va a bajar ¿las va a bajar una? ¿Las va a bajar dos? ¿No las va a bajar o las podría subir? De hecho, esta última semana tuvimos a Larry Summers como un poco alertando que la Fed la debería empezar a subir. Así que atención con ese factor, hoy lo ponemos en amarillo, pero tiene más pinta de empezar a hacerse un poquito más rojizo. Desde el frente externo lo ponemos en delicado, básicamente porque no es porque creamos que Estados Unidos no puede financiar su déficit comercial, sino por las medidas de cómo está reaccionando Trump para resolver ese resultado o ese déficit comercial. Creemos que esto va a ser un juego, no va a ser un juego de suma cero,
va a perder el mundo. Así que bueno, ahí lo ponemos hoy en rojito claro, pero si esto se puede teñir de castaño oscuro, ¿no? Siendo más literal. La política fiscal, vamos a ver el dato que salió ayer, también rojo brillante. Acá los resultados fiscales nos preocupan mucho porque siguen empeorando mes a mes, ¿no? Y eso es algo que nos sigue preocupando, nos va a preocupar más y nos va a preocupar mucho más cuando abra el Congreso allá y tengan que negociar el límite de la deuda. Seguramente eso va a ser un factor de volatilidad muy intenso que vamos a tener ya un poco más entrado el año. Geopolítica, por así decirlo, política, bueno, también empeoró, ¿no? El hecho de esta impronta de Trump de pelearse con todo el mundo, obviamente genera este riesgo de atrás de guerra comercial, y bueno, eso no es bueno para la política, para la economía en general, ¿no? Tener estos factores de riesgo dando vueltas. Hoy tenemos algo que lo puede teñir un poquito más de amarillo a este riesgo geopolítico, que es estos aparentemente avances que hizo Trump con Putin para ponerle fin a la guerra con Ucrania. Veremos ahí qué es lo que ofrecieron, ¿no? Cómo puede hacer que con un llamado de teléfono baje el nivel de tensión. Veremos, el mercado lo está festejando, pero como ustedes saben, a veces con esta noticia se finge demencia, y bueno, es una noticia positiva. Hoy Europa está un poquito más tranquilo, pero con cuidado, ¿no? Esto hay que ir muy de a poquito porque así como arranca bien, puede terminar mal. Y por otro lado, obviamente tenemos que hablar de los mercados, unos mercados que tuvieron volatilidad, eso es lo que lo hace más rojo, pero lo que lo tiene un poquito más de verde son los resultados de las empresas, que lo sostienen en niveles altos. Obviamente las tasas de interés están presionadas al alza y golpean a la renta fija, fortalecen al dólar, en tanto que los commodities tenemos ahí resultados muy dispares, ¿no? Con commodities agrícolas bastante, digamos, estabilizados, un petróleo que le da volatilidad, pero en torno a los $70, un poco expuesto a las noticias de las tensiones geopolíticas. Y por otro lado, los ganadores de este contexto son los metales, el cobre por una cuestión más de oferta y todo la impronta de la inteligencia artificial y cómo las empresas siguen demandando todos estos semiconductores, ¿no? Entonces todas estas cosas hacen que le da soporte a las acciones tecnológicas. Y por otro lado, el oro, que es silbando bajito, todo el lío que hay es agua para su molino, y tenemos al oro superando los $2.900 la onza y alcanzando nuevos récords. Así que con ese contexto, en estos próximos 10 minutos, como siempre digo, una cosa es plantear el escenario, plantear las hipótesis, ahora se las voy a demostrar, ¿no? Porque somos esclavos de los datos y de eso nos dedicamos. Así que bueno, voy a tratar de argumentarles por qué tenemos esa visión. Vamos a lo que fue saliendo desde nuestra último encuentro que tuvimos hace un mes, ¿no? Primero salió el dato del PBI. Yo les venía mostrando con los datos de nuestro querido Naucas de Atlanta que en el cuarto trimestre las perspectivas de crecimiento la marcaban arriba del 3%. Bueno, recuerden que Estados Unidos publica 3 veces su PBI, es decir, hace 3 estimaciones. La primera la hace a fin de enero, la segunda la va a hacer a fin de febrero, y la tercera y definitiva la va a hacer a fin de marzo. La primera nos dio gusto a poco, ¿no? Dio un 2,3%, un nivel bajo para lo que venía. Si le contamos las costillas, ahí creció con casi un punto menos de lo que había crecido en el segundo y tercer trimestre. Cuando abrimos un poquito el número, nos viene un poquito de tranquilidad, en el sentido de que, bueno, el consumo, que es el gran motor de la economía americana, no solo siguió creciendo, sino que se aceleró un 4,2%, es lo mismo decir, el consumo americano voló en el cuarto trimestre. Y después tenemos un factor que por lo general es volátil, es decir, así como un trimestre nos saca, al otro trimestre nos lo devuelve. Fíjense que la variación de existencia o discrepancia estadística ahí le restó casi un punto al PBI. Por lo tanto, si lo sacamos digamos, hacemos el PBI sin inventarios, podemos ver que sigue creciendo al 3,2%. Ustedes me dirán, bueno, sacalo para los demás trimestres, y les puedo asegurar que también, si le sacamos los inventarios a toda la serie de PBI, la economía muestra que sigue creciendo con fuerza, aunque bueno, los datos son los datos, y los datos nos muestran que en el cuarto trimestre
Hubo cierto tropiezo de la inversión, tuvimos caída de importaciones y de exportaciones, por eso las exportaciones netas nos contribuyeron algo negativamente, en tanto algo, neutral, las exportaciones, la caída de las exportaciones nos resta, la caída de las importaciones nos mejora un poquito, por eso el más 0,1%, entonces las exportaciones netas no contribuyeron. Y después tenemos el gasto público, que es lo que Estados Unidos tenemos que sacar de la serie, básicamente, si queremos ver que las cuentas públicas van mejorando. Pero bueno, el sector público siguió aportando al crecimiento con un alza del 2,5%. ¿Cómo nos cierra el año con estos 4 trimestres? Bueno, fíjense, el 2024 nos cierra con un crecimiento muy saludable. Recuerden que este 2,8 es el doble de lo que estimaban el consenso si nos parábamos en febrero del año pasado, ¿no? Así que esa fue la sorpresa positiva. Fíjense ahí qué es lo que traccionó el crecimiento, el consumo privado, que creció al 2,8 y le aportó 1,9 puntos al crecimiento del PBI. La inversión voló, fíjense acá, lo hemos destacado también en otros house, ¿no? Esa resistencia o resiliencia que tuvo la inversión a la suba de tasas de interés, contribuyó positivamente al crecimiento, un 3,8%, y ahí cuando lo abrimos, mejor, en el margen mejora la inversión residencial, pero también maquinaria de equipo, infraestructura, software, ahí atención, inteligencia artificial, ahí nos pega de lleno en ese lado. Obviamente, con una economía que crece, las importaciones suelen crecer más. Atención, Trump, si lo estás viendo. Pero bueno, obviamente el mayor dinamismo de las importaciones por sobre las exportaciones, eso hace que las exportaciones netas tengan una contribución negativa, 0,3 es lo que nos puede estar dando. El sector público contribuyendo positivamente con esta ampliación del gasto, subió 3,4% y le aportó casi un poquito más de medio punto. Y fíjense acá lo que les decía, las existencias, prácticamente el efecto de las existencias se va licuando a lo largo de los trimestres. Te da un trimestre, te saca en el otro. Si quieren, en un semestre te da, en otro semestre te quita, porque básicamente son los movimientos que hacen las empresas con sus inventarios, que dicho sea de paso, forman parte de la inversión de acuerdo a las estadísticas de Estados Unidos. Así que ténganlo en cuenta. Yo lo que les muestro acá se lo separo en existencia porque tiene más olorcito a discrepancia estadística que a cuestiones de metodología de inversión. Pero bueno, con eso, ¿cómo cierran estos 3 años de ajuste monetario de la Fed? Bueno, con una economía que prácticamente no se enteró. Fíjense ahí, el PBI no mostró desaceleración, por eso le hicimos el no landing, ni hablar del hard landing que nunca llegó, ni hablar del soft landing que tampoco, que lo esquivó, que coqueteó con eso, pero nunca llegó. Y fíjense ahí cómo vemos la resistencia, o por lo menos la estabilidad en la dinámica del consumo, creció todos los años 2,8, y lo que le decía de la inversión, no solo en un contexto de ajuste monetario no se frenó, sino que se aceleró. Fíjense, 3,8 cuando en los 2 años anteriores habría crecido más cerca del 2%. Obviamente después tenemos ahí las contribuciones de las exportaciones netas y el gasto, que bueno, ahí tienen su camino zigzagueante con el repunte que tuvieron las importaciones el año pasado. Pero eso, si quieren, es la contabilidad del crecimiento y por qué justificamos un no landing. Obviamente que con una economía creciendo y creciendo sostenidamente, esto se refleja también cuando nos damos vueltas y vemos los balances de las empresas. Acá están los beneficios de las empresas que cotizan en el S&P. La próxima le voy a traer de toda la economía americana, de todas las empresas, que básicamente da muy parecido a esto. Pero fíjense, los balances del cuarto trimestre están mostrando beneficios que aumentan en el nivel general un 15%. Fíjense que no solo es bueno cuando yo les digo un aumento del 15% interanual, sino que el mercado esperaba un 7%. O sea, fíjense el buen mensaje que tenemos en cuanto a la fortaleza de los balances corporativos, cómo son. Esto no es una burbuja. Acá evidentemente las empresas están haciendo los deberes, se desendeudaron, aumentaron las ventas y aparentemente pudieron bajar los costos a pesar de la suba de tasas. Fíjense que sin energía los balances casi ganan al 20% interanual, ¿no? Pues si lo quieren ver en los últimos 3 años, lo mismo, ¿no? Fíjense el S&P general del 3% al 11% que van a tener las ganancias, que tuvieron las ganancias el año pasado. Bueno, este año también las mantendrían al 12%. Así que fíjense cómo el mercado sigue viendo esto de manera virtuosa, ¿no? Y a esto, ojo, no es solamente las 7 magníficas, si bien hemos visto toda la concentración que tuvieron las magníficas dentro del S&P, el resto de los sectores no magníficos también volaron, y eso es otra buena noticia de este crecimiento
bastante homogéneo o que tenemos buenas noticias para la mayoría de los sectores. Pasamos un poquito a la letra fina de los datos de empleo y salario, como les dije, medio la parte amarilla y la parte un poco más rojiza. La parte amarilla es, si quieren, que se desaceleró la creación de puestos de trabajo privados. Esto siempre tenemos que verlo con cuidado, hay que ver el promedio de los últimos 3 trimestres, como les dije. Esto fue una sorpresa muy positiva, sobre todo porque se corrigieron al alza, más de 300.000 puestos de trabajo en diciembre. La verdad fue todo un shock, incluso con el impacto que habían tenido los incendios en California, ¿no? Eso marca también esa fortaleza que tuvo el mercado laboral hasta el cierre del año pasado, pero bueno, como acá no solo nos tenemos que quedar con la dinámica de diciembre, sino que ya tenemos que empezar a ver el 2025. El 2025 arrancó con cierto afloje en el mercado laboral, vamos a ver cuán transitorio es, pero lo cierto es que desaceleró. La buena noticia es que la tasa de desocupación, bajó al 4% y prácticamente acá tiró por la borda todas esas teorías un poco locas que a veces digo de que es cuando la desocupación aumenta 5 puntos porcentuales o medio punto respecto al piso que tocó, son síntomas de recesión futura. Bueno, la verdad que por ahora lo dejamos ahí un costado, no sé, esta vez sería diferente, no se dio ese caso. Y la parte un poco que nos preocupa en cuanto a la dinámica macro es, bueno, cuidado que los salarios se están acelerando. Y también ahí tenemos que poner, creo que cuando hablé en esta vorágine de darle tanta información, no les comenté la política inmigratoria, cómo va a impactar en este sector, ¿no? Porque básicamente prácticamente gran parte, es decir, acá juegan los inmigrantes y juegan en la contribución a que haya más empleo, que haya menos desocupación, así que bueno, sí, y también como disciplinador de salarios. Si vamos a sacar oferta laboral y la demanda laboral sigue muy fuerte, obviamente que la presión sobre los salarios va a aumentar y ese es un problema a tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, acá el gran dato, si quieren, el gran dato en el margen, ¿no? Fíjense esta escalerita de la inflación, ¿no? El mercado sigue queriendo ver que la inflación va desacelerando, mide el interanual. Bueno, ya no tienen excusa, ¿no? Ya son 7 meses consecutivos en que la inflación general se sigue acelerando. El dato ayer fue definitivamente malo, ¿no? No solo porque dio por encima de lo esperado, no solo porque el mercado esperaba una desaceleración, el mercado lo esperaba en 0,3 contra 0,4 de diciembre, es decir, esperaba que afloje, o sea, fue un doble error. Dio por encima de lo esperado y también le pifiaron en la tendencia. Pensaba que se desaceleraba y se aceleró. Por lo tanto, tenemos nuevamente el IPC superando el 3%. Vamos a la core para si me dicen, bueno, fue el petróleo, transporte. Bueno, limpiemos la core y limpiemos bienes y servicios de también la parte core. Acá esto es todo core, ¿no? Sin elementos de energía y alimentos en ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la inflación core se mantiene ahí resistente, la interanual, al 3,3%, prácticamente y no se mueve desde junio del año pasado. Y fíjense también que a veces desasnar o por lo menos desarmar todo el IPC para que nos dé como querramos mostrar, fíjense que está bien, la presión de los bienes de los servicios siguen creciendo por encima del IPC general, aflojaron, por suerte fíjense, de 5,4 a 4,3, pero la contracara que tenemos es que con un dinamismo del consumo de bienes tan fuerte, bueno, los bienes ya dejaron de aportarnos positivamente a bajar la inflación y ya nos empiezan o por lo menos ya no nos restan y nos empiezan a sumar. Y después por eso que le da esa resistencia en esta dinámica inflacionaria, con lo cual obliga a que la Fed se mantenga con los dientes apretados. Vamos a la otra luz roja o anaranjada, como esta sí que es luz roja, no hay excusa. Acá en la parte izquierda tienen la herencia, ¿no? El déficit fiscal elevadísimo que dejó la administración Biden, un poco, si quieren, moderar el reto de decir, bueno, el resultado primario no empeora tanto y si la excusa es me llevaron puestos los intereses. Bueno, lo tenés que tener en cuenta, ¿no? La verdad ahí no nos podemos hacer los distraídos. Obviamente si tenés deuda, si tenés déficit, tenés deuda, si tenés deuda, tenés que pagar intereses, ¿no? Y si tenés que pagar intereses sobre tasas de interés crecientes, todos sabemos cómo es la dinámica complicada, ¿no? Te obliga a ajustar cada vez más el gasto.
Bueno, recién va un mes de gestión de Trump, no lo vamos a juzgar por eso, pero bueno, el primer mes de enero, bueno, ya vino, ya empezó con el pie izquierdo, ¿no? Si bien acá tenemos un panorama fiscal que va de octubre a septiembre de cada año, este es el cuarto mes de año fiscal. Bueno, los datos nos marcan que ayer, bueno, fíjense, en enero del año pasado el déficit global había sido de 22.000 millones de dólares. Bueno, el de enero de este año fue de casi 130.000, ¿no? Así que ahí tenemos el gasto casi subió casi un 26% y se llevó puesto al incremento de los ingresos que aportaron un 8%. O sea, recaudar recauda. El tema es que siguen gastando demasiado. Una parte de eso se lo lleva a los intereses. Fíjense, estos son 81.000 millones de dólares por mes. Ahí no hay tutía, no lo pueden bajar a eso. Así que bueno, ahí es la gran tarea fiscal que tienen que hacer en bajar el gasto y acomodar el cuerpo de materia fiscal a ver hasta dónde hay amor con el mercado, ¿no? En cuanto a las emisiones de deuda que tenga que hacer el Tesoro para refinanciar toda esta política. Antes de, no me quiero quedar sin tiempo, así que voy a acelerar un poquito. Bueno, el gran parte, la política de aranceles. Acá esto lo hemos mostrado en otros house videos, simplemente decir, mostrar que Estados Unidos siempre tuvo un déficit en la balanza comercial, es natural que lo tenga, lo puede financiar, no es el gran problema que tienen. Cuando lo abrimos, acá también un poco sacamos culpables, ¿no? Porque fíjense, de 1,2 billones, bueno, China aporta 300, Europa es casi tan superavitario como con China, o sea, a Europa también se le viene el reto de Trump. Lo mismo, bueno, México ya lo tocó, Vietnam va a ser otro que la va a sufrir, Taiwán va a ser otro que la va a sufrir, Japón un poquito menos, Canadá también un poquito menos, pero bueno, acá se juega el partido de la política arancelaria. Entonces, lo que quiero mostrar es, bueno, acá esto se lo podemos prestado a BlackRock, perdón, y acá fíjense hacia dónde sería este escenario de estas políticas arancelarias de Trump, ¿no? Volveríamos a la post Primera Guerra o al periodo de entreguerras, lo cual todos sabemos cómo terminó esa historia en los años 30 cuando todo el mundo empezó a hacerse cada vez más proteccionista, es decir, el mundo aprendió de ser más, de aumentar el comercio internacional como mecanismo de desarrollo. Bueno, acá esto iría en contra de esa teoría y obviamente es un signo de preocupación y un signo de interrogación hasta dónde va a seguir. Mientras tanto, lo que le quería mostrar acá también es si Trump lo hace por convencimiento o porque si quiere negociar. Y acá me pareció interesante mostrar no solo cuánto pesan las importaciones de cada país sobre el total que importa Estados Unidos, sino también como ver la reciprocidad que puede tener la medida, es bueno, cuánto depende de ese destino lo que vende Estados Unidos, ¿no? Fíjense, en el caso de China, ¿por qué Estados Unidos se puede hacer un poquito más el guapo con China? Y bueno, porque depende mucho más China de ellos que ellos de China. Fíjense que solamente a China le exporta el 7% de sus exportaciones y Estados Unidos de China tiene el 13%, es lo que importa desde China. O sea, acá me falta una columna más que se la traigo al próximo House View, que es, bueno, cuánto pesan las exportaciones americanas dentro del total que exportan estos países. Y créanme que para China va a ser mucho más importante, para México va a ser mucho más importante, ¿no? Fíjense que también con Europa, acá también, ¿por qué no es tan guapo con Europa? ¿Por qué va eligiendo sus rivales? Bueno, porque también Europa, si también se da vuelta, lo puede complicar a Estados Unidos. Casi una cuarta parte de sus exportaciones van a ese destino, por lo tanto ahí no puede guapear tanto, por así decirlo. Con Canadá le pasa lo mismo, por eso va y viene, y con México también, sobre todo en México porque todas las importaciones que hace de estos destinos son más bienes de consumo. Por lo tanto, si empieza un problema ahí, bueno, el impacto sobre la inflación puede ser mayor. Después lo ven un poquito más en detalle, pero esto cuando se lo mandemos, pero acá el punto que quiero marcarles es hacia dónde puede llegar el cuchillo de la amenaza de Trump y hasta dónde puede recular. Así que esto lo pone un poco en perspectiva, ¿no? No tenemos una conclusión de qué es lo que va a hacer Trump con los aranceles. Lo que sí es cierto es que esta política arancelaria es 4 veces más fuerte de que la que había hecho en 2018, así que se venimos con un Trump recargado, así que lo mínimo que podemos decir es que la volatilidad y el riesgo están presentes y nos van a acompañar durante los próximos al menos 4 años, ¿no? En este contexto, ahora sí voy con todo, la Fed sigue estando, pisó un freno en la baja de tasas, el mercado también solamente espera una sola baja de tasas y que recién la segunda va a venir a fines del año
2026, ¿no? Un gran cambio en cuanto al escenario de los inversores, el comportamiento de las tasas, bueno, con la inflación, con el dato de ayer, perdón, obviamente las tasas volvieron a subir, presionó, se mantiene un poco la pendiente positiva, se reacomodó la pendiente positiva de los rendimientos de los bonos del Tesoro, está la tasa de 10 años 4,64, también lo mismo hizo la tasa de 2 años. Bueno, ¿cómo están las tasas reales? Algo que va a hablar Sergio también después a la hora de recomendar las inversiones. Bueno, estamos en tasas de interés reales bastante cómodas para el escenario, ¿no? Una inflación implícita en torno al 2,5% no parece descabellado, no parece, no es que el mercado está muy optimista, nos parece algo bastante razonable. Tasas reales más cerca, un poquito por encima del 2% también me parece que es el escenario a seguir, así que bueno, en ese movimiento nosotros un poco la conclusión de esto es que más allá de los riesgos que les mostramos, nuestro escenario base por ahora sigue siendo que las tasas a 10 años todavía tienen un poquito, pueden aflojar un poquito si es que la situación que les marqué recién no pasa a mayores, ¿no? Si el semáforo que les mostré al principio se vuelve a tener un poquito más de verde, amarillo, esto probablemente puede empezar a bajar, es lo que esperamos, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, esto después hay que ir testeándolo. Los bonos corporativos siguen mejorando, el spread parece inamovible, siguen con un spread históricamente bajos. Tenemos un dólar que se sigue fortaleciendo. Bueno, ahora bajó un poquito, bueno, el real, esto no juega dentro del DXY, pero bueno, el yen es lo que tomó, lo que más apreció. El resto de la historia es que se mantuvo relativamente quieto, ¿no? Obviamente cuando Trump habla y amenaza, el dólar sube, cuando negocia, el dólar baja, pero bueno, la tendencia es, o por lo menos la situación es un dólar muy caro. Mercado de commodities, como les dije, un oro y cobre o los metales con una buena impronta o con una buena historia, el petróleo volátil, zigzagueando y con tendencia a la baja, y commodities agrícolas que no logran recuperarse más allá de que no derraparon, como en el caso de la soja, pero bueno, siguen siendo sin seducir mucho, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a estos precios internacionales de la soja, y ya cerrando un poquito, bueno, fíjense cómo el S&P le dio volatilidad, pero cuando vemos el margen que pasó en el último mes y medio, vemos cómo le dio esa volatilidad, pero bueno, tampoco es que, digamos, acá, digo, no lloremos tanto, ¿no? Hubo volatilidad, pero a pesar de todo eso, el S&P todavía en lo que va del año sube un 3%, y lo que pasa es que, bueno, veníamos acostumbrados a que todos los días era domingo, ¿no? Entonces, bueno, ahora llegó un momento de ser un poquito más selectivos, y por otro lado, acá como una buena oportunidad de entrada, lo que nos parece también algo de renta fija, lo que seguramente le va a hablar Sergio. Pero bueno, eso, Sergio, no sé si me pasé un poquito y fui lo más rápido posible, pero quería mostrarles un poquito nuestro escenario de manera para que le entres con todo cuáles son nuestras recomendaciones o las recomendaciones de tu equipo para los clientes. Martín, muchas gracias. No, impecable con el tiempo. De ahí voy a agarrar de algunos cuadros que fuiste sacando como para seguir fundamentando las ideas que estamos teniendo. Voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Sergio, ¿eh? Excelente. Bien, entonces, empezando con lo que es hoy, bueno, la última vez que nos vimos fue en julio del año pasado, así que desde ahí voy a hacer un pequeño recap y contestar unas consultas. La agenda que les preparé hoy es, en un solo cuadro, resumir todo lo que fue 2024. Parece que no, pero en finanzas es posible y queda bastante claro dónde estuvieron las decisiones correctas y las incorrectas. Después renta fija, hacer un doble clic sobre la curva del Tesoro americano, esa que estuviste mostrando. Sobre las clases de activo, de vuelta, hablar de los spreads y qué estamos pensando de lo mismo, analizar un poco la oportunidad que sigue habiendo en las hipotecas norteamericanas. Después repasar lo que está pasando con las acciones de Estados Unidos y si bien el panorama es muy bueno, revisar un poco las valuaciones que hay y poner el ojo en lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Venimos de 2 años donde el S&P era una locomotora, ¿no? A vapor, casi que a inteligencia artificial, que arrasaba todo a su paso. Por último, repasar lo que son las carteras recomendadas y cómo nos vamos a estar posicionando en este trimestre.
Para empezar, en el cuadro, lo que quiero mostrarles es la volatilidad, el cuadro de riesgo de rendimiento, lo estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales, pero voy a aprovechar para comentarlo acá. Este cuadro es el que no deja lugar a dudas sobre qué es lo que sucedió. En primer lugar, mostrarles que las carteras que estamos sugiriendo, que vamos gestionando en el equipo desde Cohen, se posicionaron en lo que llamamos la frontera eficiente de rendimientos, es decir, no hubo más activos con menor volatilidad o mayor rendimiento con una combinación de ese calibre. Podríamos decir que fuimos conservadores. La realidad es que el perfil de inversores que asesoramos suele tener muy poco apetito al riesgo, por lo cual tratamos de movernos en volatilidades muy acotadas, ¿sí? Lo que les comentaba, el S&P volando, retornos de arriba del 20%, no son usuales, es decir, si tuviéramos una campana de Gauss, se ubican bastante lo que sería a la derecha, muy lejos de la media, que es el 7 o el 8% anual. Y las decisiones erradas fueron haber tenido duración en los portfolios. Nosotros preferíamos en el último tiempo estar muy conservadores en este aspecto, pero también quería empezar a mencionarles acá, a ver, destacar. eh, lo que es Europa y los mercados emergentes. Por segundo año consecutivo, acá estamos viendo eh, que se están quedando atrás en rendimientos. Esto y también la volatilidad y el rendimiento que tienen las small caps. Esto se llama inteligencia artificial. Más que nada, si bien todos los sectores estuvieron contribuyendo, como nos dijo Martín, las ganancias de estos sectores y las valuaciones que están convalidando los inversores hacen que esta clase de activos sea espectacular. Inteligencia artificial fue algo que se materializó hasta enero de este año solamente en Estados Unidos. Las empresas norteamericanas eran las que gozaban de captar capitales para este segmento. No pasó en Europa, no pasó con mercados emergentes. Recordemos en la década de los 2000, donde, por ejemplo, con la competencia de celulares, estaba Apple por un lado, pero también estaba Samsung por el lado de Corea o de mercados emergentes. Es decir, esto es lo que no pasó este tiempo y empezó a haber una gran segmentación. Vamos a borrar esto. eh, Borrar todos los dibujos. Gran segmentación con respecto a lo que las valuaciones que estamos viendo, ¿sí? Con respecto a la curva de Estados Unidos, lo que tengo para mostrarles es el gráfico de la curva actual, salvo algún trayecto acá bastante plano. Ya empezamos a ver pendiente positiva desde un año en adelante. La realidad es que sí hay que empezar a quemar algunos libros que yo fervientemente defendía, donde una inversión de la curva era un gran antecesor de una recesión. No hubo esa recesión, la curva se desinvirtió. Eh, Así que por ahí estamos en un mundo nuevo, para escribir cosas nuevas. Desde la última vez que nos vimos, ¿qué pasó? Hubo una compresión fuertísima en el tramo más corto de la curva. Acá vamos a ver, puntero láser. Vean que pasó de rendir 5.4 a estar en el 4.4 y si bien la tendencia es que se va a quedar acá por un tiempo prolongado, el mercado piensa que paulatinamente va a ir un sendero de baja de tasas eh, durante capaz este año, pero sigue el año que viene, pero los portfolios se construyen con una visión más de largo plazo. El lugar pivot fue el segmento de 5 años y la parte más larga de la curva, todas estuvieron expandiendo rendimientos. Acá quiero que veamos, estos son todos los puntos críticos de la curva, en inglés se llama Key Rate Durations, que es donde se busca un bono y se analiza su rendimiento y cómo cotizaba un bono similar hace un tiempo. Entonces, cuando hacemos esa comparación, toda la parte corta, es decir, de 3 años hacia un mes, comprimió con mucha fuerza y la parte larga expandió rendimientos poco,
pero cuando expande el rendimiento de la parte larga, las cotizaciones de los activos sufren bastante, ¿sí? Y como les digo, el área pivot en 5 años. Entonces, ya adelantándonos un poco, estamos viendo algún tipo de techo o de que la tasa va encontrando algún lugar de, si bien es higher for longer, que no vamos a ver escenarios de 6 o 7% de rendimientos en los segmentos de 10 años. Hace poco vimos rendimientos en el tramo de 10 años de 4,80, pero rápidamente convergió, o sea, descendió a 4,50. Cuando hicimos estos gráficos, si bien estaba en 4,54, ayer ya estaba en 4,60, es decir, empieza a haber un colchón para lo que les voy a mostrar. Este gráfico parece un poco técnico, pero básicamente es para fundamentar una decisión que estamos teniendo de alargar duration. Hace poco veníamos trabajando con el segmento entre 3 y 5 años, estamos expandiéndonos entre 5 y 7, que es este lugar, y este gráfico se lee de la siguiente manera. En el eje X tenemos los distintos tramos de la curva, en el eje Y lo que tenemos es cuánto tendría que expandir el rendimiento, es decir, la tasa de 2 años que hoy está rindiendo 4,13 tendría que viajar a rendir 9% para que el instrumento empiece a perder plata. Ese escenario de 9% lo descartamos. En el tramo de 3 años, que también está rindiendo 4,3, tendría que ir a rendir 6,8%, es decir, expandir el rendimiento 250 puntos básicos, también descartado. Y donde vemos que empieza a haber algo de sentido, si bien vemos que lo que sería la current yield es bastante parecida, los riesgos que vemos es que la tasa levemente a poco ceda a algún punto. Hablábamos de tasas reales del 2%, tiene sentido, históricamente son altas, por lo cual estamos viendo que movernos un poco en la curva, es decir, paulatinamente hacia adelante, que es lo que empezamos el trimestre anterior, continuarlo ahora, es decir, estamos de 3 a 5, vamos a empezar a movernos a el tramo de 5 a 7. El tramo de 5 a 7 tendría que, el de 5 años, expandirse también hasta rendir casi 6%, o la de 7 años rendir casi 5,5. O sea, rendimientos que no vemos desde la década del 90 o la década del 80, eh, para empezar a perder plata. Y cualquier movimiento de una leve compresión en este segmento ayuda bastante a los rendimientos. Por otro lado, ya hablamos de lo que es duration, y ahora con respecto a renta fija, profundizar en el otro. eh, Hay 3 motores de rendimiento en lo que es renta fija: lo que sería el devengamiento, el paso del tiempo, que es cuando uno compra un bono y lo deja pasar el tiempo. Meterse en lo que es la compresión de rendimiento, es decir, en la duration. Si comprime el rendimiento, o sea, por la duration que hay más rendimiento, el comportamiento inverso implicaría una pérdida. Y el tercer segmento de rendimiento, o tercer motor, es el de la variable de créditos, es decir, si comprimen o se expanden los spreads de crédito. La curva de Estados Unidos, académicamente y por default, tiene spread cero, es sobre la que se calculan todo el resto de los emisores del planeta, por lo cual acá estamos analizando exactamente eso. Y lo que les pido acá es que se detengan en este cuadro, en lo que estoy señalando en rojo, que son los rendimientos. Como le mencionó Martín, siguieron comprimiendo y nos encontramos y- en los que serían spread mínimos históricos. Lo que quiero decirles es que esto de mínimos históricos sí lo venimos diciendo, o sea, la industria lo viene diciendo ya hace varios años, todos los días estamos en mínimos, pero cada vez se va teniendo menos justificación de incurrir en algo de riesgo de crédito cuando el premio es tan acotado, ¿sí? En high yield vemos algo de 2,66, si bien es poco con respecto a la parte histórica, donde vemos algo de sentidos en la parte de hipotecas que sí están en algo más generoso, pero todo el resto de los activos vemos bastante compresión, y esto lo queremos mostrar en este cuadro. Lo que es Investment Grade, un cuadro histórico desde 2010, hoy nos encontramos en este tramo, parece una línea recta.
pero de vuelta nos encontramos, si quieren, navegando spreads que no se vieron prácticamente nunca. Con High Yield sucede lo mismo, incluso más acentuado. Lo que nos gusta de High Yield es lo que sería el devengamiento. Estamos entrando en tasa de devengamiento entre 7,5 y 8%, que son bastante generosas. Em, y como vemos una economía pujante, no vemos tanto riesgo de default por delante. El único punto negativo de esta clase de activos es que el premio es acotado. Después lo que tenemos es hipotecas. Vean que hipotecas sí tuvo un tramo donde se encontraba bastante más comprimido, incluso negativo, y ahora está algo más generoso, ¿sí? Y el riesgo de crédito acá es muy bajo, por eso encontramos un lugar cómodo para ubicar inversiones. Para lo que es emergentes, tanto lo que es investment grade, high yield y soberanos, la misma historia. Está bastante comprimido. Soberanos tiene algo más para sacar adelante. em, pero estamos viendo también un mundo donde con la guerra de tarifas que se pueda venir o las guerras comerciales pueda llegar a impactar los rendimientos de esta clase de activos, ¿sí? Entonces, premios por los créditos son chicos, algo en hipotecas, y lo que está muy atractivo es el devengamiento de high yield. Lo que les quería mostrar acá, vamos a hacer de vuelta énfasis en un gráfico, a ver si me acompaña en la tecnología, de que las hipotecas empezaron a tener mayor sentido que lo que sería corporativos. Ven que históricamente los corporativos, que es lo que sería investment grade, tenía mejor rendimiento que las hipotecas asignadas a un riesgo menor, por básicamente que las respalda el Tesoro, perdón, la Fed de alguna manera. Y acá estamos viendo que los corporativos están teniendo menor rendimiento. Es decir, seguimos con esta idea de al mismo rendimiento, yo prefiero las hipotecas en la cartera. Es un instrumento difícil de acceder, en general se accede a través de fondos mutuos. eh, por eso les recomiendo que se junten con su asesor de Cohen para ver cómo se pueden incorporar estos activos en la cartera. Saltando a las acciones, pregunta que nos vienen haciendo un montón. Hace poco nos habíamos puesto más agresivos, lo que sería equally weighted contra nuestro benchmark. Si bien salió bien, porque el S&P siguió volando, acá es donde más riesgos sentimos que estamos tomando. Les comenté 2023, año espectacular. Les comenté 2024, año espectacular también. Pero con este gráfico lo que le quiero decir es, no estamos libres de riesgos. Si quieren, pusimos un pleno, salió. Así lo estoy viendo yo con este gráfico, que es el Equity Risk Premium, que básicamente es las ganancias que hay o las cotizaciones que estoy pagando por las ganancias, menos el rendimiento del bono de 10 años asignado a lo que sería una tasa libre de riesgo, como dice este gráfico. Me termina diciendo que estoy prácticamente indistinto entre elegir acciones por esta evaluación, o sea, por el devengamiento de las ganancias, y tener un bono de 10 años. ¿Cómo este gráfico puede seguir complicándose? Y lo que le quiero mostrar es que puede ser algo más, digamos, en la década de fines de los 90. Navegamos un periodo prolongado de buenos rendimientos del S&P, que después, bueno, hubo una corrección, pero puede seguir profundizándose. ¿Cómo puede esto seguir manteniéndose? Que la tasa de 10 años baje, que es un poco el escenario que vamos teniendo. Hay un consenso de mercado sobre ese punto, del cual estamos adhiriendo levemente. Que las ganancias sean explosivas. Hoy ya se está priceando un 11% de incremento, que como les mostraba Martín en el cuadro, eso es bastante generoso también, por lo cual acá vamos a empezar a ver un mundo de oportunidades, ¿sí? Empezamos a ver lo que es los descuentos que hay en las valuaciones con respecto a Estados Unidos, en Europa, en Japón y en los emergentes. Y en todos los países estamos con descuentos
muy significativos. Esto es cuando vemos las valuaciones forward de Estados Unidos versus las valuaciones forward de Europa, de Japón y de emergentes. Acá vemos cómo, con qué descuento cotizaban históricamente y estamos viendo ya, por ejemplo, en Europa descuentos o sea, diferencias de 45% cuando trabajábamos con 20. Japón con descuento del 40%, 35% cuando también solíamos trabajar con 20. Japón es una historia aparte, merece también otro house view particular por lo dinámico que fue toda esa historia en los últimos años. Y después emergentes también, un descuento que ya era generoso con en torno al 40% y estamos hablando del 60%. Es decir, Trump entró, igual los últimos años, ya sin echar la culpa a nadie, venían Estados Unidos despegándose bastante. Es decir, en el mundo hay oportunidades, hay que escarbar, porque se pueden conseguir historias a buen precio. Eh, y finalizando, no quiero ir aprovechando los últimos minutos que me dedican, contarles cómo nos estamos posicionando de cara a este año y de cara particularmente a este trimestre con respecto a renta fija y renta variable y a nuestro benchmark vamos a estar teniendo ponderaciones un poco menores porque vamos a incorporar una clase nueva en lo que sería alternativos. Que es la parte de crédito privado, la vamos a repasar, ahí se la señalo, pero repasando el cuadro de abajo sobre qué clase de activos estamos ponderando más desde la última vez que hicimos nuestro ejercicio interno de comité. Lo que es de 5 a 7 años que veníamos más cargados, lo empezamos a bajar para incrementar lo que es de 7 a 10, es decir, estamos alargando duración, estamos bajando los riesgos crediticios que estamos teniendo, como les digo, los spreads ya estaban comprimidos, entre tener un bono del tesoro con la misma duración y un investment grade que me va a rendir prácticamente lo mismo prefiero tener el riesgo del Tesoro de Estados Unidos. High yield, mantenemos una posición por el carry que nos estaba dando, incrementamos la parte de hipotecas justamente por este pick-up de rendimiento. La parte de balanceados la mantenemos por un tema estratégico de elegir gestores de carteras en fondos que nos vayan, digamos, anticipando movimientos y tener más flexibilidad en los portfolios. La parte de Estados Unidos, como le mostré la historia, nos gustan las empresas, la historia de atrás está buena, pero en el mundo hay oportunidades con este pesimismo que hubo y las valuaciones que indican que hay historias que hay que analizar y por eso salimos algo de Estados Unidos, vean que sigue siendo nuestra posición dominante para buscar oportunidades en Europa, para buscar oportunidades en Japón y algo de emergentes. Lo último, la parte de crédito privado, esta clase de activos nos empezó a gustar bastante por un tema. Es invertible ahora para portfolios, digamos, de un patrimonio moderado. Ya los tickets no hace falta que sean de 7 dígitos para entrar en esta clase de activos. Es decir, hay vehículos con algo más de liquidez, con tickets un poco más chicos que permiten incorporar esta clase de activo a las carteras y es algo que vamos a estar incorporando. Levemente y en dos gráficos, como le digo, este suele ser devastador de moler cualquier eh, duda que pueda haber. Riesgo-retorno de los últimos 15 años. Esto es investment grade, high yield, de emergentes, la curva eficiente y el S&P. eh, Todos activos invertibles, líquidos y que ya van conociendo. Bueno, la deuda privada está teniendo una volatilidad más chica, justamente, digo, porque tiene cotizaciones mensuales, eso también ayuda, los instrumentos que estamos viendo. eh, Esa parte de liquidez es la que se aprovecha y baja la volatilidad, pero también se hacen contratos muy, digamos, sofisticados, con muchos collaterals, se buscan historias también donde el gestor del fondo de deuda privada
pueda ser un contrato bastante robusto defendiendo al inversor y también muy hecho por un sastre o tailor-made, como se dice en inglés, para también el deudor que puede tener un periodo de gracia y ir llevando adelante su proyecto. Por esto terminan rindiendo bastante. Es algo que estamos incorporando justamente porque hay nuevos vehículos que nos permiten tener esto en cartera. Entiendo que vamos a estar profundizando más sobre esta clase de activos en perspectivas, en nuestras redes a lo largo del año. Martín, con eso yo, bueno, voy terminando rápidamente. Con respecto a los benchmarks en renta fija, lo que tenemos es algo más en el resto del mundo. Después nos tenemos grandes desvíos, más allá de acercarnos en duration a nuestro benchmark, y lo que sería high yield tener algunos puntos. En renta variable estamos bastante parecidos, algo más de diversificación en cuanto a las capitalizaciones de las empresas, pero después el resto bastante parecido al punto que creemos que es óptimo para la cartera. Es decir, vemos que la cartera 60-40 o la que sería compuesta por los índices AGG y ACWI, que son los históricos para construir benchmarks, tienen algo de sentido para encarar este año. Con eso es todo. Les agradezco el punto. Si quedaron dudas, las puedo contestar ahora. Si no, a través de sus asesores, encantado. Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ahí hay algunas preguntas que las fuimos respondiendo a lo largo de nuestras exposiciones. Ahí quedó una de cómo impacta la guerra de Rusia y Ucrania, si fuman la pipa de la paz. Mira, nosotros ahí lo que sí fue cierto que la guerra con Ucrania generó volatilidad y una tensión inicial en el precio del petróleo, pero después se diluyó básicamente porque Rusia encontró salida para ese petróleo indirectamente, y lo mismo que Europa consiguió gas que no venga indirectamente por Rusia. Así que haya cierto acuerdo no debería impactar mucho sobre el precio del petróleo. Sí es una buena noticia para Europa, que podría darle este nuevo impulso al mercado, ¿no? Sin teniendo una guerra en el patio trasero, ¿no? Entonces, esa sería la buena noticia. Así que ahí, resultados sobre los commodities. En principio, Martín, te diría que podría ser a la baja del petróleo y también lo mismo a la baja de cereales, pero no creo que sea determinante, porque la evolución de la guerra un poco que nos dejó en upside, ¿no? Parecía que todo se iba, el petróleo iba a volar y los cereales también, y no pasó eso. Por lo tanto, sacando ese escenario en el margen, no debería impactar demasiado. El resto, bueno, nos quedamos sin tiempo. Seguramente en los próximos House View los respondemos, o pregúntenos vía privada, y encantados de poder ayudarlos. Así que, Sergio, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Y bueno, al resto nos esperamos en la semana que viene, bueno, en la otra, en el House View local que vamos a estar dando, y recién para dentro de un mes una nueva edición del House View global. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hasta luego, gracias a todos.